y comenzaremos. Bueno, pues bien, hoy vamos a revisar lo que es el protocolo de BitTorrent. Con esto vamos a comenzar formalmente a ya ver lo que serían la aplicación de los conceptos de sistemas distribuidos, ya con un ejemplo muy claro de su aplicación. Y cerraré platicando un poco de cómo esto está relacionado con Netflix. Después haré una presentación enfocada totalmente a Netflix, ¿no? Pasando desde los aspectos del negocio, los aspectos que tienen que ver con aspectos, pues, legales, con respecto a cómo hace la distribución de contenidos y para finalizar con lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La parte de ingeniería, la parte de arquitectura, cómo procesa todas las peticiones y pues obviamente da el servicio que hoy tenemos todos al alcance, ¿no? Entonces, bueno, el protocolo BitTorrent más o menos nace por allá del año 2001. Digamos que estos fueron los inicios de lo que hoy veríamos pues en muchos sistemas como los de Amazon, los de Netflix. Bien, entonces, en este sentido, necesito que platiquemos un poquito cómo está el contexto o por qué necesitamos hablar de esto de BitTorrent, ¿no? Cuando nosotros descargamos un archivo de una página web, pues ese archivo llega en forma de una cadena de datos a la computadora. Hasta ahí no hay problema. El problema ocurre cuando hay muchas personas que quieren descargar ese archivo al mismo tiempo. Como esa velocidad del servidor es limitada, va a llegar un momento en el que la velocidad de descarga va a disminuir porque el servidor no puede atender con la misma velocidad y eficiencia a todos. Una solución que se planteó, como les mencioné, en el año 2001, fue precisamente a través del uso de BitTorrent. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado ya en prehistoria computacional el uso de Napster, que fue de los primeros, pues digamos, aplicaciones peer-to-peer. BitTorrent es parte de las redes peer-to-peer, nodo a nodo. O si no suena familiar el Napster, posiblemente el que sí hayan conocido es el Kasa. Y ya más recientemente, más cercano a ustedes, seguro, pues el Ares. Todos esos son software de descarga basados en redes peer-to-peer. Entonces, continuando con esto, pues es un protocolo que establece las bases para el intercambio de archivos, ¿no? ¿Cuál es la aportación que hace BitTorrent al mundo de la computación? Es que él no solo ve a la computadora que le solicita, por ejemplo, un archivo como destino, sino también la ve como una fuente. Es decir, el cliente también funge como servidor. Entonces, aquí ya no solamente yo como usuario descargo el archivo y se acabó, sino que yo también lo empiezo a compartir y es aquí, pues es la esencia del protocolo BitTorrent, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en figuras para que quede más claro. Bien, en esta figurita yo veo una red pura peer-to-peer, si ven están todos conectados contra todos, y en esta otra sigo viendo una red peer-to-peer, pero tengo un servidor central. Bueno, conceptos que yo necesito que te familiarices para entender esto de BitTorrent, porque de hecho lo vamos a aplicar de aquí al proyecto final, es con que entiendas que es un peer, es un nodo o es un punto, ¿sí? Un seeder, que es una semilla, un enjambre o worm, el tracker y los famosos leechers o sanguijuelas. Los leechers y los seeders son dos tipos de nodos que van a aportar en una red, ¿no? Entonces, continuando con esto, la red normal, yo tengo en el esquema cliente-servidor, tengo clientes que se conectan a un servidor, como lo ves aquí en la figura del lado izquierdo, pero
cuando tengo una red BitTorrent, si ves las conectividades, son de todos contra todos. Ya no es del servidor hacia los demás, sino es literalmente todos contra todos, ¿no? Entonces, este esquema me permite, me voy a permitir explicarlo con estas imágenes. Supón que tenemos una red que está conformada por 3 nodos, A, B y C, que son denominados los famosos peers. Hay unos que son leech, o sea, leechers, y hay otros que son seeds. Los leechers son sanguijuelas porque se dedican nada más a consumir, no aportan nada a la red. La idea de construir esta red es que cada nodo va a aportar con sus archivos. Supón que somos una red que va a compartir videos o que va a compartir música, como ocurrió con los primeros esfuerzos de estos que les digo de Napster o del Casa o del Ares. Entonces tú eres el nodo A y yo soy el nodo B y alguien más es el nodo C. Yo tengo mi lista de archivos de música que voy a compartir y obviamente que también voy a buscar dentro de la red algún otro archivo de música. El nodo B es exactamente lo mismo y el nodo C es también lo mismo. ¿Qué nos va a distinguir al nodo A y al nodo B con respecto al nodo C? Que el nodo A y el nodo B no tienen ningún archivo para compartir. Solamente se unen a la red para consumirla. Es decir, A y B quieren descargar archivos de música, pero no van a contribuir a la red con un archivo de música que ellos tengan. En cambio, C no va a consumir archivos en la red, al contrario, va a aportar con contenidos propios de él, de archivos de música. Entonces, BitTorrent funciona de la siguiente manera. Yo voy a tener un servidor web que va a contener un archivo que se le conoce como un archivo torrent, un archivo .torrent. Entonces, lo primero que yo hago, soy el nodo A, es conectarme con ese servidor. Le solicito el archivo torrent. Ese archivo torrent, ¿qué va a contener? Una lista de archivos o de direcciones, mejor dicho, de quienes tienen el archivo que yo estoy buscando. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que quiero descargar alguna película, ¿no? No sé, quiero bajar Star Wars, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que hace este servidor web es mandarme un archivo torrent que dice, mira, esta película Star Wars que estás buscando, la puedes encontrar en la red, en esta IP, en esta otra IP, en esta otra IP, en todas estas IPs está este archivo que tú estás buscando. Ah, ok. Adicionalmente a esta red, estoy hablando de los nodos, me faltó también decirles que hay un tracker, como su nombre lo dice, es un rastreador. Su misión es coordinar toda la red, ahorita lo voy a ir comentando. Entonces, el siguiente paso es que él ya me mandó el archivito torrent donde yo sé con quién me tengo que conectar y quien tenga mi archivo de película de Star Wars. Lo que sigue ahora es registrarme con el tracker, anunciarme, oye, coordinador, yo quiero pertenecer a tu red porque quiero descargar un archivo que me interesa. El servidor web ya me informó que tú eres el que coordina esta red donde está el nodo que almacena la película Star Wars que yo estoy buscando. Entonces, seguimos. El tracker le responde con la lista de esos peers, de dónde va a encontrar dentro de la red en ese momento los que contengan la película o los archivos que él quiere. Si ven aquí, he puesto qué es esa respuesta. Esto que dice aquí responde es que le está mandando esta tablita donde digo, ah, mira, el nodo A, este es su IP, este es su puerto y estos son los archivos que él tiene disponibles, ¿no? El nodo B y estos son los archivos que él tiene disponibles. Si en ese momento en la red hubiese 1000 nodos, pues esta tablita contendría el listado de los 1000 nodos con sus IPs, con sus puertos y
con los archivos que cada nodo comparte en la red. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Carlos Sí. Ramírez. Ok, gracias. Bueno, una pequeña pregunta, profe. Sí, Entonces, digamos que se van agregando direcciones al archivo conforme cada computadora las va implementando el archivo. sí, de hecho, si me regreso aquí, yo todavía no pertenezco a la red. En este punto, el nodo A no pertenece a esta red. La red ahorita aquí es B y C y el tracker. Cuando el nodo A se anuncia, esta palabra que utilizo aquí dice anuncia, quiere decir que el tracker lo registra, evalúa su solicitud y dice, sí, sí te acepto en la red y te registro en esa tabla para que todos se enteren quién eres, qué archivos compartes y obviamente qué archivos quieres tú consumir. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Jonathan? Pero entonces, ¿el nuevo archivo lo tendría que compartir el que lo actualizó? ¿O hace de nuevo, vaya, lo actualiza en el servidor y ese ya lo manda a los otros de nuevo? No, el archivo no vive en el servidor. El servidor, su única función es almacenar archivos torrents, que no son otra cosa más que de dónde, a qué redes se puede conectar el nodo para descargar los contenidos. El contenido como tal, los videos, el audio o lo que tú quieras que se comparta, vive en diferentes máquinas de diferentes redes. Ah, no, eso sí. A lo que me refiero es al de que contiene todas las direcciones. Se actualiza en el servidor entonces. En No el lo tracker, tendría que. Ajá. Ah, ok. sí. Ok, ok. Ahorita, digamos, en el esquema que estoy platicando, sí. Después vamos a ver en el esquema de microservicios cómo lo hace Netflix. Pero esta es la base que utiliza Netflix y ahorita, más adelante, voy a comentar eso. Muy bien. Gracias. Entonces, continúo. Entonces, ya dijimos que le responde con esa lista de peers, con esta tablita, con tantos nodos existan, esa es la tabla que le va a regresar. Entonces, lo que sigue ahora es precisamente conectarse con los nodos que él requiera. Aquí se le llama el famoso handshake, el apretón de manos, el acuerdo. Oye, soy fulano, yo quiero el archivo que en el ejemplo que estoy mencionando, quiero el archivo Star Wars, que tú lo tienes, pero simultáneamente también se lo voy a pedir al nodo B. Entonces quiere decir que mi velocidad de descarga se va a ver aumentada porque simultáneamente voy a estar descargando archivos, ¿sí? Pedazos de mi archivo para hacer más rápida la descarga. Ahorita lo vamos a ver más gráficamente, pero ahorita quédate con esta idea que ya no voy a descargar mi archivo, no sé si a lo mejor pesa 1 giga, a lo mejor no voy a descargar el giga completo desde el nodo C, sino voy a descargar a lo mejor 700 megas de un lado y 300 megas del otro. ¿Cómo va a ir ocurriendo eso? Eso ahorita lo vamos a platicar. Entonces continúo. Empieza entonces ahora sí la descarga del archivo. Fíjate, aquí he puesto un ejemplo hipotético donde el nodo A está enviándole los pedazos o los fragmentos del archivo que ya descargó y a su vez está consumiendo otros fragmentos y de aquí también se los está enviando al nodo C. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando yo pertenezco a la red ya no soy cliente. En el momento que empiezo a descargar contenido, soy cliente y soy servidor. Cada nodo está actuando en esta red como cliente y como servidor. A ver, vámonos por partes, ¿sí? ¿Cómo va haciendo eso? Pues resulta que cuando él ya va consumiendo un cierto porcentaje del archivo, vamos a suponer que yo lo estoy descargando nada más del nodo C, ¿sí? Y descargo ese archivo y empiezo con un 10%, 20%, y al 30% del archivo, entonces yo le tengo que avisar al tracker
que ahora yo ya tengo el 30% del archivo y que en consecuencia alguien más se puede conectar conmigo para que empiece a descargar de ese 30% que yo ya tengo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver gráficamente, por si no queda claro. Yo soy el cliente, ¿no? Aquí en esta imagen, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ahora, me conecto al Pirate Bay, a la famosa red de BitTorrent, ese es el icono que lo maneja, no lo asociemos como yo lo hice cuando lo vi por primera vez como una cosa de hackers o algo así, no. Me conecto al servidor, ¿sí? El servidor web me descarga un archivito torrent. Ese archivito torrent contiene las direcciones y obviamente la dirección IP del tracker al cual yo me tengo que conectar, ¿sí? Puede haber muchas redes, ¿eh? No es solamente una, pero me dicen, oye, en esta red vas a encontrar los contenidos que tú requieres. Ok, entonces, este archivo torrent, para que tengamos una idea, esta es la estructura que tiene. Si se fijan, miren, aquí viene una dirección IP a la que me tengo que conectar. Por ejemplo, aquí está hablando de un ISO de Debian. Dice cuál es la longitud máxima del fragmento. Es importante mencionarles que los archivos en BitTorrent se fragmentan, es decir, si pesa 1 giga, a lo mejor lo voy a dividir en 500 pedazos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada pedazo pueda ser enviado por la red de manera muy rápida y que pueda ser distribuido literalmente, ¿no? Ahorita no se preocupen mucho por esta codificación que aparece aquí, la voy a explicar con un código en específico, un código en Java, para que entendamos cómo va operando esto. Pero bueno, continúo. Entonces, este archivo torrent ya se descarga, ya lo contengo yo ahora como cliente, pero quiero que observen algo. El tracker tiene en este momento, en esta figura, 6 nodos. 6 nodos que contienen diferentes archivos, pero dentro de esos archivos tiene el archivo que yo quiero consumir, yo cliente, este cliente que está aquí abajo, este cliente quiere consumir un archivo que a su vez estos 6 clientes también lo están consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. En el siguiente punto, empieza entonces a procesarse en estos clientes la descarga de ese mismo archivo que yo estoy solicitando. Haciendo la analogía con Netflix, haz de cuenta que ahorita yo quiero ver un episodio de Game of Thrones, pero al mismo tiempo hay muchísimos más usuarios viendo Game of Thrones. Entonces, siguiente paso, ¿qué va a ocurrir? Que la descarga del archivo, aquí va en el 26%, o sea, él lleva el 26% de descarga de la película, él lleva el 73%, él lleva el 100%, él lleva el otro 100%, 32%, 89%. Entonces, regresándome, estos porcentajes que están descargando, he puesto en rojo esto otro, ¿qué quiere decir? Que yo como cliente decido extraer de este nodo este fragmento de mi película. Haz de cuenta que esto que está aquí en azul es toda la película, completita, ¿sí? Y decido descargar también de este que tiene el 73%, este otro fragmento de este que ya la termino de ver, de este otro que lleva el 32% y de este otro que lleva el 89%. O sea, tengo 6 pedazos, así como hay 6 nodos, donde yo descargué, a lo mejor aquí descargué del minuto 5 al minuto 20. De este otro descargué del minuto 50 al minuto 60. De este otro descargué el minuto de 1 hora hacia 1 hora y media. No lo sé. Pero el caso es que lo que quiero que observes en esta figura es precisamente el poder del protocolo. Yo ya no estoy trabajando ni siquiera con el servidor central, estoy trabajando directamente con cada cliente. Estoy utilizando el poder de procesamiento de cada computadora de estos nodos y además su ancho de banda de cada una de estas redes.
es una red de colaboración. Haz de cuenta que yo te pido que vamos a copiar un libro y que no tienes que esperar a que yo te esté dictando la primera línea del libro, sino que tú puedes ver el libro en grande y tú decides, para avanzar más rápido, empezar a copiar a partir del tercer párrafo. Otro decide empezar a copiar a partir del quinto párrafo. Otro desde el segundo párrafo. Y a su vez, a cada uno de ustedes van llegando otras personas que quieren copiarlo, y para avanzar dice, pues yo también copio el segundo párrafo que tú ya tienes, o voy a copiar el segundo párrafo y el cuarto párrafo que otro también ya tiene, pero ya no le carga todo el procesamiento al servidor. De tal manera que, así como se los he representado aquí, lo que va a pasar es que va a llegar un momento en el que, ¡pum!, así de manera automáticamente, literal, obtengo todos los pedazos de la película a una velocidad impresionante que no podría lograr si lo hiciera uno a uno. Esa es la gran ventaja que tienen las redes peer-to-peer, las redes de colaboración. Tú llegas a aportar a la red, no eres simplemente un consumidor de la red, sino que literalmente, aunque tú no quieras, por el hecho de pertenecer a la red, contribuyes a ella. Llevas un pedacito de consumo de la película y automáticamente, cuando llevas ya un cierto porcentaje, te empieza a consumir otro cliente que se unió a la red ese porcentaje. Obviamente aquí en mi ejemplo no he puesto el caso cuando tengo un 10%, porque cuando tienes un 10% es muy poco el contenido que has podido consumir, y obviamente todavía no estarías en posibilidades de compartirlo, de que alguien más lo lea también de tu computadora, ¿sí? Pero una vez que tú ya llevas un porcentaje mayor al 20%, obviamente al 70%, al 32% o al 89%, entonces puedo empezar a consumir de ese porcentaje que tú ya llevas, y así ya no tengo que estarme conectando con el servidor, simplemente me conecto contigo. Velo como lo que hemos hecho con sockets, que dices, pues nada más me conecto con él, hago un socket y empiezo a consumir una parte. Hago otro socket y empiezo a consumir, y hago otro socket. Puede ser muy costoso en el esquema de sockets, sí, eso estoy de acuerdo, se va a consumir mucha memoria, pero a cambio vas a ganar una velocidad de procesamiento y de descarga que no podrías tener de otra manera, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Ricardo, Vania, ¿sí? ¿Va bien? Profe, No, profesor, todo bien. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Yo sí tengo una pregunta. En el BitTorrent, cuando termina de descargarse algo, creo que dice algo como compartiendo o algo así. ¿Es por ello que lo dice? ¿Por lo que nos acaba de explicar? Sí, bueno, de hecho en BitTorrent cada red implementa diferentes políticas en cuanto a compartir recursos. Puede ser que haya redes que penalicen si tú, por ejemplo, eres un peer, un leacher, ¿no? Una sanguijuela que dice, yo nada más vengo por esta película o por este archivo y en cuanto lo obtenga, me voy. Entonces te penaliza. ¿Cómo se da cuenta él de eso? Porque dice, ok, tú empezaste a descargar el archivo fulano, pero no, cuando te uniste a la red, nunca me diste acceso a una lista de archivos que tú dijeras, oye, mira, yo vengo por esta película, pero puedo compartir también esta otra película. Tú simplemente dijiste, vengo por la película tal, y te dicen ellos, oye, ¿y qué compartes tú? No, pues nada más vengo por esa película. Entonces, la red puede decidir, el tracker puede decidir darte un ancho de banda muy reducido. ¿Para qué? Para que te mantengas en la red y no simplemente digas, lo descargo y me voy, ¿no? O sea, estés 10 segundos o media hora y te vayas, sino te disminuye tu ancho de banda de tal manera que dice, por lo menos te voy a obligar a que te quedes una hora conectado para que, si es necesario, yo pueda utilizar tu poder de procesamiento para algún otro proceso de los que estamos aquí en la red, ¿no? Pero esas son políticas que cada red define. Digo, el protocolo BitTorrent es genérico,
está publicado, ustedes lo pueden encontrar hasta en GitHub, muchos esfuerzos, pero eso no impide que haya usuarios, que los clientes modifiquen en código y le pongan cuestiones o parámetros adicionales como estos que estoy comentando, de decir, ¿sabes qué? Si tú no llegas y compartes, pues estás penalizado, ¿no? Ahora sí que es como cuando haces una convivencia y dice alguien, bueno, mira, fulano nada más llega y consume, ¿no? Y nunca pone nada, ¿no? Y entonces la gente automáticamente pues empieza a poner como reglas no escritas y empieza a tratar de que eso no ocurra, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como sería. No sé si me expliqué, ¿eras Carlos o quién eras? Perdón. Sí, soy yo. Sí, gracias, profe. Bueno, ok. Entonces seguimos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Ricardo. ¿Esto hasta cuántas capas lo podemos hacer? Porque ahí nada más vemos el servidor, los clientes y otro cliente más abajo que puede ser otra persona. Pero ¿cuántas capas podemos ir hacia abajo? ¿N capas? N, literal, hasta que los recursos que tú tengas disponibles en la red los agotes. Ok. Ahorita, de hecho, en las siguientes láminas que vienen voy a hablar un poquito de Netflix. No voy a entrar en muchos detalles porque eso lo quiero dejar para otra presentación, pero ahí se va a responder esta pregunta que me acabas de hacer con más precisión. ¿Ok? Sí, está bien, profe, gracias. Gracias. ¿Alguien más o continuamos? Hernán, ¿todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, entonces continuamos. Gracias. Entonces, como ya lo había comentado, en esta imagen, yo lo que tengo ahora es que cuando ya tengo el 100%, ¿sí? El 100%, por ejemplo, de que dice aquí la imagen MP3, ¿qué ocurre? Que que lleva el 26% empieza a consumir de mí. Si se fijan, en la anterior, ¿qué pasó? Yo consumí de todos, ¿no? O sea, me dieron el privilegio de decir, ok, eres nuevo, ¿quieres el archivo? Vámonos. Pero cuando ya lo tengas completo, tú llegaste así, llega un momento en el que estás así. Cuando llegues a este momento, entonces le vas a ayudar a que llevaba el 26%, ¿a qué? A que también acelere su descarga, para que él diga, oye, pues yo estoy consumiendo de ti, o sea, tú me estás consumiendo a mí, pero a su vez yo también puedo consumirte a ti, y además el tracker va llevando un seguimiento, es como el policía que verifica que todo va estando en orden, ¿sí? Si te fijas aquí, lo complejo son las comunicaciones, porque literalmente el tracker tiene que tener un esquema de comunicaciones súper preciso para asegurarse que no hay ningún momento en el cual pueda quedarse caída la conexión. O sea, obviamente aquí puede haber errores, puede haber conexiones que se caigan, puede ser que a alguien se le vaya el internet, como se dice, pero eso no debe de representar que la red BitTorrent se caiga. Piensa, por ejemplo, en el caso que este cuate se desconecta o se va. Eso no impide que la red siga operando como en los sistemas distribuidos, cuando le llamamos que el sistema nunca se cae, que el sistema sigue operando. Disminuye su eficiencia, su velocidad, su capacidad, pero sigue operando. Entonces, bajo este esquema, si tú empiezas a pensar un poquito haciendo la analogía hacia Netflix, te empiezas a dar cuenta por qué la velocidad de descarga es tan estable, por qué el contenido que ofrece pues tiene para la experiencia de usuario un alto índice de satisfacción, pero también quiero que pienses en una cosa, cómo coordinar a toda esta red. Aquí estoy poniendo pues 6, ¿no? Pero en el caso de Netflix, pues estaríamos hablando de millones de usuarios que estarían conectándose y que necesitaríamos coordinarlos a través de diferentes trackers. Seguimos. Aquí hay muchas cosas que hay que manejar o que vamos a encontrar si tú decides buscar en la red por tu cuenta acerca de esto. Tienes que comprender que hay unas cosas que se llaman piezas y bloques. Hay otra cosa que se llaman criterios de restricciones que tienen que ver con el interés y con el bloqueo. Que existen conjuntos de peers o de nodos
que hay peers locales y hay peers remotos, que hay también peers que son activos y que hay unos algoritmos que se llaman de las piezas más raras o de los fragmentos más raros y conjuntos de piezas de los más raros. ¿A qué se refiere esto? Si me regreso un poco, puede ser que haya usuarios que estén presentes en la red y que tengamos un escenario donde nadie tiene el 100% y que resulte que el fragmento de aquí, no sé, vamos a poner que es el fragmento 12, nadie lo tenga. Entonces, si nadie tiene ese fragmento 12 de toda la película, nos va a nosotros a causar que estemos como con los coleccionistas, ¿no? Que alguien que coleccione estampas o que coleccione algo en específico y que dice, esta es la más difícil, es la más rara, porque nadie la tiene. Y entonces conseguirla, pues es un triunfo, ¿sí? Entonces hay algoritmos que también manejan ese tipo de escenario, ¿sí? Y, bueno, hay una cosa que utilizan también en BitTorrent que se llama la tabla de hash distribuida. Esta la vamos obviamente, a utilizar en el código. Si pueden, después aquí la dejo nada más para que la consulten en la red, que es eso de una tabla hash, si no la han visto, pero aquí vamos a usar una tabla hash, pues obviamente distribuida. Estos son los algoritmos, así se les conoce en inglés, y también los quieres después, al menos conceptualmente, si quieres darle un wikipediazo rápido para ver qué es eso del algoritmo del más raro primero, o el algoritmo de Choc. Entonces, ahora sí viene la buena noticia, ¿no? Ya no vamos a hablar hasta aquí en ese momento de cosas como RPC, sí vamos a hablar de cosas como RMI, y de ahí nos vamos a ir a los web services, que son precisamente esto de los microservicios. Vamos a ver con el caso de Netflix cómo opera, cómo funciona, ¿sí? Entonces, hay una frase que dijeron en microservicios que decían que no se puede hablar de microservicios sin que tú menciones a Netflix. Amazon comenzó con esta tarea de los microservicios más o menos allá en el año de 2008. Incluso no se le llamaba microservicios en ese momento. Netflix comenzó ya el servicio de transmisión de las películas en el 2007, pero luego al año tenía ya problemas de cortes de servicio, desafíos de escala, o sea que mucha gente se empezaba a unir, pero se llevaba la gran decepción de que el servicio no era estable, o como decimos ahorita, hay cortes. Algo como lo que pasaba también con las series estas que les decía de las apps de HBO o de otros canales de televisión como Fox, que decidieron hacer su servicio de streaming. Y la experiencia de uno como usuario, ya teniendo obviamente el antecedente de Netflix, pues uno se sentía defraudado, ¿no? Defraudado de que hubiera congelamiento, de que cuando tú lo pidieras el servicio no te fuera entregado, etcétera, ¿no? Entonces, Netflix tuvo en esos primeros años problemas donde hasta durante 3 días no le podía enviar el contenido a sus suscriptores, a sus miembros, y obviamente pues eso representaba pérdida económica y obviamente pérdida muy grande a nivel de cliente, ¿no? El cliente que podría decir, ¿sabes qué? Esto no sirve, voy a seguir mejor con un esquema tradicional, ¿no? Entonces, aquí les he puesto este artículo que está aquí en Media Netflix, que es completando la migración de Netflix a la nube, que comenzó, como dice aquí, en 2008, precisamente cuando tuvieron este problema de los 3 días, y tuvieron que alejarse de los puntos únicos de falla escalados verticalmente. ¿Qué significa esto de escalar verticalmente? Que yo tengo un equipo y pues agrego otro equipo encima de ese y otro equipo encima de ese y así me voy. Se dieron cuenta que las bases de datos relacionales en sus centros de datos las tenían que convertir, aquí lo puse en negritas, en sistemas distribuidos en la nube altamente confiables y escalables horizontalmente, ya no verticalmente, ¿sí? Y fíjense, eligieron a Amazon Web Service. De hecho, muchos se van a sorprender aquí, porque puede ser que digan, espera, Netflix
se ejecuta sobre Amazon, el mismo que ahora tiene Amazon Prime. O sea, ¿cómo puede ser que él corra sus servicios sobre el rival, sobre su competencia más fuerte? ¿No? Es algo así como decir que Pepsi Cola le envase a Coca-Cola, ¿no? Algo así es lo que estaríamos diciendo, ¿no? Pero en su momento, pues Amazon fue quien le pudo ofrecer el escalamiento horizontal. ¿A qué nos referimos? A que tú en un momento dado tú tienes 6 clientes y de repente puedes tener 600. Y al siguiente segundo, 100,000 clientes. Y en el siguiente segundo, millones de clientes. Y que eso no sea una cuestión que haga que tu aplicación se ejecute más lentamente. Al contrario, que su velocidad de ejecución se mantenga estable, que precisamente la nube, o sea, la infraestructura de Amazon, sea la que diga, oye, necesita más equipos, más nodos, ahí están. Físicamente los empieza a conectar y se acabó, ¿sí? Pueden leer todo este artículo, aquí puse la URL, es un artículo muy interesante, lo recomiendo mucho para la gente que le gusta la nube y que pues, obviamente quiere dedicarse a esto de la ingeniería. Entonces, empezó a refactorizar su arquitectura monolítica, que era la que vivíamos todos en aquel entonces, esa arquitectura de cliente-servidor, fue cambiando servicio por servicio en microservicio. El primer paso, dice, fue migrar su plataforma de codificación de películas no orientada al cliente para que se ejecute como un microservicio independiente ya en los servidores de Amazon. Es algo así como lo que te dije que se hace en RPC, donde te digo, yo quiero un código que no tenga una función main, sino quiero un código que cuando alguien lo solicite, se ejecute. Pero no necesariamente tiene que tener una función main, una función principal. Fíjense, Netflix se pasó 2 años convirtiendo todos sus sistemas en microservicios y lo terminó hasta 2012. Fíjense, estamos hablando de que detecta el problema en 2008 y hasta 2012, 4 años después, pudo decir, bueno, ya acabé ahora sí con todo este proceso. Ya todo es microservicios. Y aquí en esta imagen queda muy bien representado. Obviamente aquí sé que van a aparecer muchísimos términos que a lo mejor no te son familiares, ¿sí? Esta es bueno, CDN son las redes de contenidos de datos, ¿sí? Pero si se fijan, miren cómo estaba su arquitectura aquí en 2009, donde tenía un administrador de contenidos, lo que ya dijimos, su servicio de codificación, y luego pues sus servicios de almacenamiento. ¿Cómo los empezaron a cambiar? Utilizando, por ejemplo, Hadoop, que es un software distribuido, ¿sí? Después, cómo incluso fueron cambiando, ¿sí? Si tú vas revisando cómo van cambiando cada uno de sus módulos. Y si te fijas, aquí dice contenido, aquí habla de logs, aquí habla de reproducción, aquí habla de la web, aquí ya habla de APIs, ¿sí? Y en este último ya habla de content service, ¿sí? Obviamente aquí en la figura yo no pretendo que tú comprendas cada una de las terminologías que estamos manejando aquí, sino que te familiarices con cómo lo trabajamos y que puedas, pues, si incluso tú buscar en la red alguno de estos conceptos, alguna de estas terminologías, para que veas cómo el cómputo distribuido se aplica en estos ambientes de nube, ¿sí? Y, bueno, lo que hacemos después es que en 2015, la puerta de enlace, aquí en el reporte que hace Netflix, donde manejan 2,000 millones de solicitudes aquí está mal traducido, esto debe ser Edge, o sea, cómputo de tipo Edge. Después hablaremos con más calma acerca de esto, pero si no lo puedes buscar así como Edge, el cómputo. Y como mencionan que tienen aquí más de 500 microservicios, ¿sí? Aquí después, ya en 2017, tienen 700 microservicios.
y cómo ya en el 2015 transmitían 250 millones de horas de contenido a más de 139 millones de suscriptores en 190 países, ¿no? Y que pues a la fecha tendrían, bueno, no he podido revisar este dato, hay que revisarlo allá en las estadísticas para ver cómo se encuentra actualmente en este año, ¿no? Pero es bien sabido que durante esta época de pandemia, pues se ha incrementado de manera tremenda todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí sí vemos cómo ha sido el incremento en horas de consumo por streaming. Ustedes pueden ver aquí cómo el crecimiento fue del 1000%, ¿sí? Aquí estamos en el 2007, ¿sí? Y acá pues ya llegamos hasta el 2015 y tú puedes observar cómo todo esto se fue incrementando pues de manera literalmente pues exponencial, ¿no? Y nos falta actualizar este gráfico para ver cómo está actualmente en el 2020, ¿no? Entonces, aquí les presento esta última para cerrar esta presentación donde está Dave Hahn, es un ingeniero senior de Netflix, mostrando la arquitectura de microservicios de Netflix, ¿no? Si ves tú la imagen, pues es impresionante porque ni siquiera alcanzas a ver cómo está todo esto conectado. Y mi intención de mostrarte estos ejemplos, que después, insisto, los vamos a ahondar con una presentación enfocada exclusivamente en Netflix, es que empieces a ver cómo vamos a trabajar todo esto a una escala, pues obviamente muy pequeña, pero para que veas todos los retos que ellos tuvieron que superar para llegar a lo que es el servicio que hoy están entregando al mundo, ¿no? ¿Sí? Es muy interesante desde mi punto de vista. Yo espero que esto te parezca, pues sí, como lo acabo de mencionar, pues que genera un impacto importante y que te des cuenta que hay muchas oportunidades para ti como ingeniero telemático cuando egreses, si tú quieres ingresar a este mundo, ¿no? Y hacerte especialista en temas de Edge, de nube, de microservicios, y que obviamente esos microservicios atrás necesitan mucho de la terminología de distribuidos para que operen y funcionen como los vemos al día de hoy. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, si quedó claro. Profe, nada más, yo tengo una pregunta. Entonces, todo lo del algoritmo, el que comentaba, eso se programa dentro del tracker, y el tracker es como... Es una muy buena pregunta, Hernán. No, el algoritmo de BitTorrent se programa dentro del nodo, dentro del tracker y dentro de los servidores. O sea, el código queda literalmente ahora sí distribuido. ¿Sí? Cada nodo tiene la capacidad de fungir como cliente o como servidor e incluso en algunas ocasiones como tracker, para que si alguno de ellos se cae, literalmente tú puedas decir, bueno, pues ya se fue el cliente, ahora soy servidor, o se fue el servidor, ahora soy cliente, o se fue el tracker y ahora me convierto en tracker. Algo así como los que les gusta el fútbol, que decimos, pues expulsaron al portero, ¿y ahora qué hacemos? Pues el defensa se pone de portero, o el delantero, o el que sea, o en el béisbol el bateador emergente, cosas así. No sé si me explico con estas analogías. Sí, profe, entonces, como que no está bien definido como el rol, ¿no? De cada uno. O sea, en un tiempo uno puede ser, sanguijuela, después puede compartir, después puede ser tracker, ¿no? O no sé sí, si eso será... Bueno, esos roles es más bien por cómo se comporta, no tanto por cómo se haya sido programado, porque puede ser que en una red un nodo sea sanguijuela y en otra red ese nodo sea CIDR, o sea, aporte, y en el otro consuma. Eso es más bien por cómo se está comportando, pero el código, ¿sí? Entonces, eso sí es algo que depende de cómo se comportan, no tanto de cómo fue codificada. Ok. Gracias, profesor. Sí, no, de nada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Profe, entonces van a tener un tiempo establecido para hacer, bueno, para compartir y para obtener el recurso, o pueden hacer las dos al mismo tiempo.
A ver, perdone, Berenice, se me cortó un poco, no entendí tu pregunta. Si van a tener un tiempo establecido para poder compartir el recurso y poder obtener, o lo van a hacer al mismo tiempo. Lo pueden hacer al mismo tiempo. En realidad, no hay aquí como un timer, un cronómetro, un reloj que nos establezca tiempos, a menos que el tracker en su política, él decida poner ese tipo de reglas. Pero al menos en el protocolo, en el caso de redes peer-to-peer y en particular de BitTorrent, no existe eso. Es decir, tú ingresas a la red y tienes todas las capacidades para estar compartiendo y para estar consumiendo conforme a la política que él haya establecido. ¿A qué me refiero? Tú empiezas a consumir el archivo y a lo mejor él puso, cuando tú tengas el 20% del archivo descargado, a partir de ese momento, alguien más puede conectarse a ti mismo y entonces empezar a descargar de ese 20% que ya llevas, ¿sí? Pero es basado en la política que establezca la red y en particular el tracker es el que va a decidir cuándo va a dispararse, en qué momento tú vas a poder compartir y consumir, ¿no? Pero en sí, tú ya como nodo tienes el código necesario para hacer ambas cosas. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bien. No. Sí, perfecto, muy bien. Pues les digo, con esto yo cierro esta sesión de hoy. En la del día viernes voy a comenzar a explicar cómo vamos a hacer el proyecto de aquí al tercer departamental. Yo voy a ir explicando en vivo algunos ejemplos en código para que te vayas dando una idea de cómo puedes construir algo similar a lo que acabo de comentar, cómo podemos hacer algo como esto, ¿no? Esto de aquí. Esto es lo que me interesa que lleguemos a hacer. Compartir un archivo de audio o de video y que lo podamos ver entregado en tiempo real y que veamos que realmente la descarga se hace más veloz. Si una vez que hagamos este ejemplo nos queda un pedazo más de tiempo, como lo mencioné, podemos utilizar con los servicios de Amazon, darle una interfaz web para que lo veamos ya más parecido a como es un servicio de streaming. Pero todo esto lo vamos a tener que hacer, pues, primero localmente en nuestras máquinas y después, pues, con el ejemplo y la guía que yo voy a dar, lo pondrán en las máquinas virtuales de Amazon Web Service para que ahí lo vean operar, ¿no? Pero digamos que este es el ejemplo fundamental de la unidad de aprendizaje y sistemas distribuidos, con el cual yo pretendo que tú evalúes y que te enfrentes a todos los retos que significa lograr algo como esto y escalarlo, ¿no? Es decir, a lo mejor en un momento dado ya no voy a tener esa restricción que me digas, pues yo nada más tengo una computadora y la máquina virtual que puse en mi computadora pues me consume muchos recursos, entonces no puedo tener 2 o 3, sino que como vas a estar en Amazon, pues ahí vas a poder crear varias máquinas virtuales, vas a poderte conectar con la máquina virtual de tu compañero o de otro equipo de tus compañeros y no debe de haber mayor problema en precisamente interfazarlos, porque ahí ya no van a necesitar a Hamachi ni ningún software, van a poder verlos porque Amazon se encarga de resolver ese problema a través de darnos las IP públicas y entonces pues todos nos vemos. Incluso ustedes me van a poder dar su IP de su máquina y yo podré visitarla y ver qué está ocurriendo en tiempo real. No voy a necesitar que arranquen sesión, incluso podrían hasta literalmente decir, inicié sesión desde mi teléfono, arranqué el servicio y pues aquí está, profe, revíselo y véalo cómo está trabajando, operando, ¿no? Y creo que ahí tú ya te vas a dar cuenta del rol que puedes desempeñar cuando ya egreses y te insertes en la industria en esta área en específico de nube y de distribuidos. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
Sí, Pi. Bueno, pues muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho. Que tengan buena tarde, buen provecho y pues los veo el viernes. Profe, una duda con respecto a la práctica. Sí, ¿El video debe de ser de la máquina como tal o podremos grabarlo con el celular? pueden grabarlo con el celular, nada más asegúrense de que pues no quede muy pixelado, ¿no? O sea, que se aprecie lo que se está haciendo. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno. Gracias, muchachos. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Dale, Hasta profe, nos luego. vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas tardes.